Buenas tardes, dibujazos, y sean bienvenidos al tercer episodio de los Drawvengers. Somos un equipo de dibujantes que se unen cada cierto tiempo para calmar tus niveles de hype. Ya sabes que el equipo lo conformamos Dibújame un, Waiso Gurín y yo. Y como hoy no es cualquier episodio, tenemos de invitado especial al gran Artemaster. Bueno, Miguel volvió a ganar en cantidad de likes y escogió de temática la nueva película de Spider-Man No Way Home. Así que prepárate que el video de hoy estará epicardo. En primer lugar voy a hacer el boceto de este nuevo traje de Spider-Man y voy a hacer uso de mi lápiz, obviamente. Mucha gente siempre me pregunta que cómo se llama este lápiz y pues, dependiendo del país en el que te encuentres, lo podrías conseguir como lápiz mecánico. En Perú se le conoce como portaminas y a muchos les llama la atención que tenga pinta de un lapicero y es lo que lo hace bastante atractivo, sinceramente. Su gran ventaja es que no lo vas a tajar, así que siempre vas a tener una punta fina para un trazo firme y delicado con líneas delgadas, que es lo que necesitamos para este dibujo, ya que no queremos marcar mucho la hoja con el grafito. Así que misterio resuelto, ya sabes el nombre por si quieres conseguirte uno de estos. Y bueno, para el boceto estoy usando también mi típica hoja A4. Y para que el dibujo no se me vaya hasta los bordes, me he encargado de trazar este espacio de 1,5 centímetros en la parte superior e inferior de la hoja. Para ser sincero, el boceto no me presentó ningún problema, digamos que es el Spider-Man base que ya todos conocemos y tantas veces hemos dibujado. Pero lo llamativo de este nuevo traje se encuentra en las texturas y uno que otro detallito que ya iremos explorando más adelante, porque este traje se supone que vendría a ser el básico que usa Peter Parker, pero por el revés, o sea, todo lo que vemos serían las texturas que van por dentro. Me encantó desde la primera vez que lo vi, así que ya sabía que ese sería el dibujo que haría para este episodio tan especial. Por otro lado, ya conoces las medidas de esta hoja A4 y algo extra que te quería contar es que he conseguido este nuevo bloc de hojas de la marca Canson. Como notarás, es una portada muy distinta al bloc que solía usar, pero no solo eso, porque el gramaje es inferior, es decir, esta hoja es un poquito más delgada que otras que ya has visto. Además, por lo que veo, se supone que están hechas para el lápiz de color o color de madera, o al menos eso quiero creer. Así que, en fin, estas serán las nuevas consentidas del canal en adelante, hasta que se me acaben. Y como ya estamos terminando de bocetar a este increíble Spider-Man de No Way Home, la película que ya está aquí, pues vamos a proceder a darle harto color y probar estas nuevas hojas de paso. Esperen, casi olvido un paso intermedio, y es que si vas a hacer un dibujo realista o semi-realista, no olvides pasar el borrador sobre el trazo. Esto lo hacemos simplemente para aclarar ese exceso de grafito, y así no pueda combinarse con el color y generar manchones indeseados. Pero no vayas a borrar mucho porque igual queremos que la línea se note para saber dónde pasaremos ese suculento color de madera. Ahora sí, el dibujo está bien aclaradito y voy a usar esta lista de colores. Si no cuentas con todos, pues que sepas que los principales son negro, gris, marrón claro y un amarillo verdoso. Así que empecemos con esta gran travesía. Tengo estos colores, los de siempre, los lápices baratos y con ellos vamos a hacer este dibujazo. Tengo mi imagen de referencia y voy a seguir cada detalle de lo que veo con todos los colores que he seleccionado, porque cuando se trata de estos dibujos realistas es lo más recomendable, ir usando todos los colores que tiene cada zona para que luego no pases tu mano y vayas a pintar una zona que dejaste, ya que esto no es como pintar anime. Ahí puedes pintar cada parte individualmente y saltarte otras. Esto es distinto. Aquí el proceso requiere de toda mi atención en la observación de detalles y uso de degradados para generar un mejor efecto visual. Y no solo por eso, ya que también te darás cuenta que estoy pintando de izquierda a derecha, y esto con el fin de seguir evitando que mi mano pase sobre el color puesto en la hoja. Haciendo esto, me ahorro varios posibles manchones por todo mi material de trabajo. Y debo decir que me emociona mucho poder hacer un traje completamente nuevo de Spider-Man, un traje inédito y sabroso, se los juro. Me encanta. Y ya me dirán ustedes en los comentarios cuál de todos los trajes presentados en la nueva película les gusta más. Y hablando de esto, ¿ya viste la nueva película? Si lo has hecho, por favor, no hagas spoilers a nadie, que no te vas a hacer famoso ni te van a dar un premio por eso. Así que un poco más de comprensión y empatía con aquellos que aún no lo hacen. Sé más consciente y conviértete en ese héroe silencioso que todos necesitan.
Y desde aquí ya nos adentraremos más en los misterios de este dibujo. Y algo que debo mencionarte son algunos de los obstáculos que tuve en este dibujo, y que no se presentaron en el primer dibujo realista de Venom y Carnage. Y la verdad es que quise que este sí sea lo más realista posible, pero hay muchos detalles que me impedían detallarlo lo más posible. Este dibujo tiene cables, chips, por aquí y por allá. Y sinceramente, al crear uno de estos cientos de detalles me suponía una complicación, ya que tienes que tener todas las puntas bien tajadas y al pasar una vez, esa punta afilada se acaba y tienes que tajar otra vez si quieres volver a hacer ese detalle pequeño con la precisión requerida. Entonces, ponte a pensar la cantidad de veces que tienes que tajar para hacer cada detallito del traje de Spider-Man. Porque te juro que la punta, a la mínima que se reduzca ese filo, ya no te sirve para este dibujo. De verdad que hay que estar tajando a cada momento para lograr la mayor cantidad de detalles. No todos, evidentemente, es algo que ya te dije que no pude lograr, pero sí la mayoría. Si hubiese querido tener cada detallito de este dibujo, pues creo que debía haber usado una hoja A2 o el doble para que nada se me escape, porque también ese fue otro obstáculo, el tamaño A4. Y mira que quise que la cabeza ocupe gran parte de la hoja para así poder definir más, pero aún así no bastó. Si estás pensando en hacer un dibujo súper detallado, sí te recomiendo usar una hoja súper grande, porque las puntas de los lápices se van a acabar constantemente y eso te obligará a tajar y así te irás quedando sin lápices. Tanto así que, durante la grabación de este video, tuve que ir a comprar una caja de 12 lápices solamente para usar el color negro, porque mira cómo quedaron los que ya tenía. No fueron suficientes para este dibujo, así que F en el chat por estos soldados que sirvieron bien, pero que ahora necesitan ir a retiro. Y también algo que no me bastó fue el tajador o sacapuntas, ya que a veces sentía que no me rendía como quería. Así que tuve que usar este exacto cúter para sacarle punta a la antigua. Recuerdo que cuando era pequeño solía hacer mucho esto, ya que los tajadores siempre andaban perdidos. Entonces hacer esto me permitía tener una punta fina más duradera. No me preguntes el por qué, pero esa fue la sensación que me dio mientras iba coloreando. A fin de cuentas, consideré simplificar muchos de estos detalles y así evitar cualquier error catastrófico sobre la hoja, ya que el boceto me gustó mucho y quería seguir adelante con este hasta las últimas consecuencias. Y voy a aprovechar este espacio para enviar los saluditos del episodio anterior de los Drovengers. Saluditos para Fabrizio Yactas Vega, Dibumaster y para Charlie Dibuja. Muchas gracias, sobrinillos, por estar atentos, ser activos y brindarnos todo su apoyo. Comentarte también que en este episodio tenemos de invitado a Artemaster, así que desde ya te digo que si quieres que él siga apareciendo en futuros episodios de los Drovengers, o mejor aún, si quieres que se convierta en un miembro oficial, pues todo va a depender de ti. Así que los videos de este episodio reviéntalos a likes, deja un montón de comentarios, muestras de afecto, cariño y comparte. Cosas que son súper importantes para la existencia de estos espectaculares crossovers de canales. Así que, ya lo sabes, tu apoyo es vital para nosotros. Y otra cosa súper importante que debo contarte, y es algo que tú también deberías considerar si aún no lo has hecho, es que esto es casi una revelación para mí, ya que al no tener mucha experiencia con el realismo, me pregunté constantemente cómo iba a generar algunas tonalidades medias del traje, ya que los grises a veces terminan pintando de más y te generan una tonalidad más oscura de la que deberían. Así que aquí aparece el color blanco. Ese color que muchos consideran inútil en el dibujo y ese color que muchas veces está ahí completo, sin ninguna tajada y existiendo sin que nadie lo haya usado nunca. Este color blanquito me sacó del gran apuro y me iluminó, nunca mejor dicho, ya que por aquí necesitaba que el traje tenga un brillo, no tan intenso, pero sí que reflejara algo de la luz que baña a este personaje. Entonces lo que hice fue pasar el color negro, posteriormente el color gris oscuro, ambos con una suavidad media para que no se marque mucho en la hoja, y una vez tengo ambos de manera uniforme sobre la hoja, paso el color blanco para mezclarlos y darles ese tono grisáceo que estaba buscando para estas zonas.
algo muy genial y que a mí no se me había ocurrido. ¿Para qué les voy a mentir? No quiero quedar como el que lo sabe todo, pero fue algo sencillamente genial. Y si te das cuenta, este blanco sirvió perfectamente como un blender. Un material al que también se le conoce como difuminador. Este aún no lo he usado en el canal, pero probablemente lo traigamos en el futuro. Así que, sobrinillos, ya lo saben, el color blanco es de mucha utilidad y no tan inútil como creían. Y como reflexión, decirte que en algún momento este dibujo se me hizo eterno. De verdad, es algo que sí me complicó un poco el progreso, ya que el estar sacándole punta a los lápices se vuelve tedioso. Esto no me pasó con Venom, por ejemplo, porque ahí podía seguir pintando hasta con la punta media redondeada y solo tajaba para definir ciertos espacios. Pero aquí definitivamente sí requería de toda mi atención y todo mi esfuerzo para lograr conseguir todos esos detalles. Así que sí, la pasé un poco mal en algunos momentos. Pocos de hecho, porque no quiero que creas que no me gustó hacer este dibujo. Nel, no es el caso, pero sí me ofusqué un poquito en ciertas ocasiones. Pero al final me iba dando cuenta del gran resultado que estaba obteniendo, así que me sentaba firme, daba unas buenas respiraciones para tranquilizarme y a seguir adelante. Y esto que quede de lección para ti también. Así que aquí va el consejazo del día. Para esos momentos de angustia no hay nada como respirar tranquilamente para oxigenar tu cuerpo y mente y así poder conseguir grandes resultados. Para finalizar vamos a pintar la araña del pecho y usaremos evidentemente estos amarillos que generando unos degradados nos dará un genial efecto metálico. Pero antes de mostrarte el resultado final, te invito y recomiendo que vayas a ver los videos de los demás Drovengers. Nuestro compañero Artemaster ha hecho este brutal dibujo realista del Iron Spider. Mira nada más ese acabado. Waizogurin se aventó a hacer un más que genial dibujo realista de Tom Holland y alquito más. Y Dibujame por su parte, nos regala este fantástico fanart de los 3 Spider-Mans versus los 6 siniestros. Increíble sinceramente. No te pierdas estos videos ya que dependiendo del apoyo a través de likes, nosotros seguiremos reuniéndonos y trayendo más episodios. Y si quieres un saludito en el siguiente episodio, ya sabes que debes ir a sus videos, verlos obviamente, y también comentarles que vas de mi parte para así poder tener chances de tener ese saludo que tanto esperas. Y una vez dicho esto, pasemos a ver el resultado final. Dios mío, creía que no lo lograría, pero una vez más, aquí estamos victoriosos. Me ha fascinado el resultado final, el traje está espectacular, me gusta mucho el acabado que le hemos dado y wow, la paciencia y constancia al final te dan tu recompensa. Así que podríamos decir que objetivo conseguido. Dime, ¿cuál fue tu parte favorita del video? Estaré leyendo todos sus comentarios y recuerda visitar el canal de los demás Drovengers y dejar tu comentario. Y con esto vamos a dar por finalizado el tercer episodio de los Drovengers. Espero que te haya encantado, fascinado y emocionado. Eso ha sido todo por hoy. Les habló Paul, el tío Dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.